Con los bloques de apariencia, aparte de controlar qué disfraces aparecen en nuestro personaje y el orden en el que estos se aparecen, podemos controlar también qué es lo que nuestros personajes dicen o piensan. De esta forma podemos controlar o crear una historia a nuestro gusto, con una cantidad muy grande de personajes, con solamente 2, 3, podemos ordenar algún fondo. Podemos incluso controlar por medio de algunos agregados que nuestro texto se convierta a voz. Pero enfocándonos en los bloques de apariencia únicamente, podremos controlar lo que nuestros personajes quieren decir o pensar de tal manera que se parezca al diálogo dentro de un cómic, un globo o por medio de una burbuja. Estos se dividen en dos. Son los diálogos que se dicen y los diálogos que se piensan. Así como vemos los ejemplos de los cómics, hay personajes que lo que quieren decir lo dicen de una manera abierta y se representa por medio de un globo, por una burbuja de diálogo, como podemos verlo aquí. De esta manera, cuando vemos un globo completo con la forma de la gota por la parte de abajo, podemos entender que este personaje está hablando de manera directa, de manera abierta, hacia un personaje cualquiera. Pero cuando nosotros tenemos el bloque de pensar, el globo cambiará de forma, se presenta por medio de puntos separados y terminan dentro de una burbuja aislada, lo cual, por lo que podemos ver, es un bloque de mucha diferencia al de solamente decirlo. Cuando utilizamos el bloque de pensamiento, estamos haciendo o estamos queriendo dar a entender que nuestro personaje está hablando de una manera interior, está hablando solamente para él. Un ejemplo, nosotros podemos decirle a una persona cuando la encontramos por la calle, podemos decirle hola, buenos días, buenas tardes, etc. Cualquier saludo, cualquier expresión, cualquier cosa que se nos venga a la mente y lo decimos. Pero antes de eso, nosotros tenemos que pensar si es de mañana, si es de tarde, si esa persona viene de visita, si ya se va para su trabajo. Entonces nosotros podemos ocupar un pensamiento. Nosotros antes de llegar a hablar con esa persona, antes de darle una respuesta o un primer saludo, un primer diálogo, nosotros nos estamos pensando de manera interior para nosotros mismos qué es lo que le vamos a decir. Por eso, nosotros podemos entender que los bloques de decir y los bloques de pensar se utilizan de manera diferente, aunque tengan el mismo color y los mismos tiempos o la misma forma de rellenarse, ambos se ocupan en situaciones distintas. Pero debemos entender primero cómo se ordena una conversación. Bien, ya con un fondo y una cantidad de personajes definidos a nuestra propia elección, yo para este ejemplo ocuparía 2 personajes y un fondo sencillo. De esta forma, nosotros podemos empezar nuestra conversación. En clases hemos visto, como se presenta aquí, un ejemplo de cómo se debe ordenar un diálogo y un texto bastante interesante que dice que por cada conversación que no corresponde a nuestro personaje hablando en el momento, a ese se le asignará un tiempo de espera en esa situación. Ok, para eso tenemos que ordenar. Primero tenemos que escribir nuestra conversación. Escribiremos que el gato, por ejemplo, es el primero que va llegando. Él saluda como primer diálogo, él se presenta con un hola. Y nuestro murciélago deberá responder con un hola luego de recibir su saludo. Para empezar nuestro código, tenemos que elegir el bloque de la sección de eventos, color amarillo, el primer bloque, que es al hacer clic en la bandera de inicio. De esta manera, nosotros podremos iniciar nuestra historia sin necesidad de estar dándole clic a cada bloque de diálogo para poder ver cómo es que estos funcionan. Y al mismo tiempo poder programar el diálogo de Scratch junto con el diálogo del murciélago. Ambos tienen que tener como primer bloque este bloque de eventos al hacer clic en la bandera de inicio. Ambos deben de tenerlo para poder empezar a trabajar. Siendo así, hemos quedado. Scratch, que es el gato, empieza hablando como primera persona. Este dice hola durante 2 segundos. Lo que podemos pensar como primera impresión es que el murciélago, por ende, debería de tener un saludo como primer mensaje. Esto está incorrecto. Y la mayor manera de saber que está incorrecto es empezando a ejecutar el programa. Si le damos a la bandera de inicio, ambos personajes están hablando al mismo tiempo. Esto no debe de ser así.
Aparte de ser un poco confuso a la hora de responder, al estar hablando todos al mismo tiempo, se puede entender como mala educación. Entonces, tomando esta norma de la vida real, hay que aplicarla a nuestra historia. ¿Cómo podemos hacer esto? Como dijimos al principio, por cada diálogo que no pertenece a nuestro personaje, en el orden en el que están hablando, corresponde un tiempo de espera. En la práctica es mucho más fácil verlo. ¿Cómo así? Ok, tenemos que Scratch es el primer personaje que habla. El primer bloque de esta historia le corresponde a Scratch. Entonces Scratch en su primer bloque tiene su saludo. Pero en el primer bloque no le corresponde al murciélago hablar. Al murciélago le corresponde esperar a que Scratch hable y luego empezar a hablar él. Esto lo podemos llevar controlado, podemos ir controlando la velocidad de los diálogos, agregando de la sección de control, color naranja, estos bloques de espera. Los bloques de espera deben de tener en su cantidad de segundos la misma cantidad de tiempo que dura el diálogo. De esta manera se entiende mucho más fácil la regla para crear la historia. El primer bloque es para Scratch, el segundo bloque es para el murciélago, y esta secuencia es la que iremos siguiendo para ir agregando diálogos. Sigamos con el ejemplo. Entonces, ahora el segundo bloque de esta historia le corresponde al murciélago. Entonces, en este segundo bloque para Scratch, a él le corresponde un tiempo de espera, haciendo de cuenta que ambos lados tienen la misma conversación. Estamos controlando una misma conversación desde dos lados diferentes. ¿Por qué me refiero a esto? Si se ven, Scratch tiene su primer bloque. En el primer bloque del murciélago hay un tiempo de espera. En el segundo bloque del murciélago hay un diálogo. En el segundo bloque de Scratch hay un tiempo de espera. Y ya obteniendo este inicio, nosotros podemos seguir creando nuestro diálogo. Por esto, Scratch ahora vamos a hacer que pregunte ¿cómo estás? Que le pregunte a nuestro compañero murciélago cómo se encuentra el día de hoy. Si ejecutamos para ver cómo está funcionando nuestro código, podremos apreciar de que ahora cada personaje habla uno por uno. Esto, aparte de demostrar que la programación está mejor ordenada, nos facilita un montón a la hora de leer nuestro código. ¿Por qué? Porque a la hora de leer un globo uno por uno, se nos hace mucho más fácil que leer 2 o 3 bloques al mismo tiempo en tan poco tiempo que se le está dando para leerse. Entonces, continuamos. Ahora que el tercer bloque le pertenece a Scratch, al otro personaje le corresponde exactamente un tiempo de espera. Ahora, como cuarto bloque para el murciélago, que es el que le corresponde a él, podemos elegir entre las dos opciones que mencionamos al inicio del video. Podemos hacer que nuestro personaje hable directamente, abiertamente, en este caso respondiendo a nuestro personaje Scratch, o que se dedique un momento a pensar su respuesta. ¿Cómo podemos hacer esto? De la manera siguiente. Yo, por ejemplo, elegiré que no responda de primeras, sino que se ponga en su pensamiento a cuestionarse qué puede responder, si puede responder que está bien, si puede responder que está mal. Pongamos que no sabe qué decir, no sé qué responder, y unos puntos. Esto es algo que nuestro murciélago está pensando en este momento. A la hora del diálogo, se ve que nuestros personajes hablan por medio de la burbuja, pero en el momento en el que el globo del murciélago se corta y cambia por medio de círculos hasta una nube, este bloque que está en la parte inferior, nosotros sabemos que este diálogo el murciélago no lo está diciendo de una manera abierta, lo está pensando solamente para él. De esa forma, nosotros, cuando un personaje está pensando, podemos agregarle un bloque de decir luego de esto. ¿Cuál es el detalle? Porque esta es la única excepción por la cual puede ir un bloque luego de otro. Luego de un pensamiento puede ir un bloque de decir, pero únicamente y recomendable, mejor dicho, que sea sobre el mismo personaje, ya que recuerden, nuestro personaje Scratch aún está esperando una respuesta a su pregunta.
Entonces vamos a hacer de que nuestro personaje, el murciélago, responda: estoy muy bien, gracias. Entonces, si ahora ejecutamos, empiezan con sus saludos, Scratch pregunta cómo se encuentran y el murciélago piensa que no sabe qué responder, pero el globo cambia a esto, que está muy bien, y le agradece. Este diálogo ahora tiene una excepción. Ahora Scratch debe de tener un tiempo de espera, pero así como hay una excepción para este diálogo, hay una excepción para el tiempo de espera. ¿Qué podemos hacer? Podemos trabajarlo de dos formas. Al ver que el murciélago tiene dos bloques de diálogo, podemos agregarle a Scratch dos tiempos de espera. O podemos hacerlo más sencillo. Si nosotros sabemos que cada diálogo dura 2 segundos, ¿cuánto nos daría la suma de cada uno de los diálogos? Si tenemos 2 segundos del primer tiempo y 2 segundos del siguiente, entonces para ahorrarnos este segundo bloque, podríamos agregar que Scratch espera 4 segundos. Que Scratch espere estos 4 segundos es lo mismo a que espere 2 segundos en bloques separados. Si lo que queremos es seguir un orden, como lo estamos viendo aquí, que cuando yo cambio se mira muy parecido a como que estuviéramos trabajando el mismo diálogo en diferentes caras. O si queremos hacerlo más sencillo, podemos hacer de que espere 4 segundos. Esto es la elección de cada uno, si quieren realizar las sumas o si prefieren trabajarlo bloque por bloque. De esta manera, nosotros podemos ir agregando más diálogos. Podemos ir agregando un diálogo, otro tiempo de espera, otro diálogo, etc. Y así es como se trabaja con las conversaciones en Scratch.